Hola, hola. ¿Me escuchan? Doctor Ricardo, ¿me escucha? Sí, estimado Rubén, escuchamos. Audio, video, ¿todo está en orden? Carlos. Sí se le escucha, doctor, no hay ningún problema. Ya puede proceder. Buenas tardes, le saluda Carlos García. Le agradecemos su participación al seminario de estación, alimentos, tenencia y régimen de visitas. Indicarles a los participantes mantener sus micrófonos apagados y solo encenderlos en la ronda de preguntas. Asimismo, mencionar a los participantes que deberán enviar su asistencia al correo electrónico para que no tengan ningún inconveniente al momento de emitir sus certificados. El correo se les facilitará mediante el chat de la plataforma. Doy pase al doctor Rubén Rosales Medina, asesor del despacho congresal del congresista Napoleón Puño Lecarnaque, para que dé las palabras de bienvenida. Buenas tardes, damas y caballeros. Con su venia, señor congresista de la República, doctor Napoleón Puño Lecarnaque. Prosiguiendo con el rol de
de seminarios, de actividades académicas programadas por el Congreso de la República, especialmente por su despacho. El día de hoy nos toca abordar un tema muy importante, que es la problemática sobre la familia. Y aquí estoy pudiendo visualizar que entre las personas asistentes se encuentran muchas damas, muchas autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública y público en general, autoridades de la Policía Nacional, del gobierno regional, de juzgados. Esto quiere decir no solo del departamento, sino también de otras regiones del país, lo cual constituye una respuesta muy positiva al propósito de la representación congresal, por atender las inquietudes y requerimientos de la población en materia de acceso a la justicia, especialmente en materia de conciliación familiar, como medio oportuno, económico y accesible para resolver divergencias en materia civil, y también como lo establece la ley 26.872, que es la ley de conciliación extrajudicial, se constituye en un requisito de procedibilidad de carácter obligatorio previo a los procesos a que se refiere el artículo 9 de la norma. En cuanto a los temas de familia que va a abordar una autoridad nacional en este tema, se debe tener en cuenta que, surgido el conflicto familiar, lo ideal sería que este problema no trascienda al ámbito familiar, sino que dentro de su entorno se encuentre una vía de solución, papel que debería ser cumplido por el denominado Consejo de Familia. Sin embargo, esta institución, como ustedes pueden ver, ustedes lo pueden apreciar, ha venido a menos, al punto de que su desaparición es inminente, como ya ha ocurrido en muchas otras legislaciones. Entonces tenemos que el conflicto familiar puede ser atendido por un centro de conciliación familiar especializado, en donde el papel del conciliador es el de acercar a las partes. El día de hoy es muy importante para nosotros, es un grato placer presentar a una autoridad, como he dicho, muy conocedor de este tema, un catedrático, ha sido mi maestro, es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la maestría con mención en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un especialista en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Nueva León, en México, y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conciliador extrajudicial con especialidad en asuntos de familia, acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene especialización en arbitraje por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Capacitador de conciliación extrajudicial. Director y conciliación en ejercicio en el Centro de Conciliación Extrajudicial Alianza de Paz, con 10 años de experiencia en conciliación en temas civiles, de familia y contrataciones estatales. Es director y capacitador principal del Centro de Formación de Conciliadores CIH Capacitación Integral. Socio director de Caldas Fernández y Abogados. Es un conferencista nacional y autor de diversos artículos jurídicos en temas de conciliación extrajudicial, arbitraje y especialmente en familia. Como les he manifestado, es un grato placer presentarles el día de hoy a nuestro conferencista, y dejo con ustedes sin mayor preámbulos al doctor Ricardo Caldas Fernández, a quien le damos una cordial bienvenida. Adelante, doctor Ricardo, estudia la plataforma. Micro, doctor. Muchas gracias, mi estimado Rubén, y muy amable por esas palabras que has tenido para con mi persona. En esta oportunidad agradezco la invitación de parte del despacho congresal del señor congresista Napoleón Puño, y vamos a tocar el tema tan importante de los alimentos, tenencia y régimen de visitas, desde una mirada, desde la conciliación tanto judicial como extrajudicial. Habiendo dicho estas palabras y reiterando mi agradecimiento a esta labor académica que vienen desarrollando desde el despacho congresal del congresista Napoleón Puño, paso a iniciar con esta conferencia. Hemos denominado esta conferencia Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas desde el punto de vista
judicial o una mirada desde la vista judicial y extrajudicial, pero no desde las sentencias judiciales, sino desde el punto de vista de la conciliación. Y la conciliación, como ustedes bien saben, puede ser judicial o extrajudicial. ¿Ok? Para eso tenemos que tener claro que puede ser conciliable los alimentos, la tenencia y el régimen de visitas. Además de estas tres materias, existen algunas otras como liquidación de sociedades gananciales, entre otras, que no van a ser objeto de esta conferencia virtual, sino básicamente nos vamos a centrar en estos tres grandes puntos que tienen que ver directamente con nuestra relación paterno-filial con nuestros hijos. Para empezar, debemos decir que los alimentos se encuentran regulados en el Código Civil. El Código Civil, en su artículo 472, ha definido qué es alimentos. Y alimentos debemos entenderlo como todo aquello que es necesario para la subsistencia de un menor, hablando de menores de edad, o para la subsistencia de una persona cuando éste abarca a personas mayores de edad. Están incluidos dentro del concepto de pensión de alimentos, porque el correcto término es pensión de alimentos, y no alimentos, como muchas veces se menciona, son 5 conceptos de acuerdo al Código Civil, que son alimentación propiamente dicha, vestimenta, salud, recreación. Me falta uno. ¿Cuál sería? Alimentación, salud, vestimenta, recreación y educación. Estos 5 grandes grupos o 5 grandes conceptos se encuentran regulados como conceptos dentro de lo que ve el Código Civil. Pero el Código de los Niños y Adolescentes establece que además de estos 5 conceptos debe considerarse la preparación para el futuro y además la vivienda. ¿Ok? Entonces tenemos, de acuerdo a nuestra normativa jurídica actual, que son 7 conceptos que deben estar incluidos dentro de lo que es pensión de alimentos. Nuestro código indica que la pensión de alimentos debe ser entregada, pasada, obligada a pagar por aquella persona que no ejerce la tenencia, con la finalidad de que la persona que ejerza la tenencia pueda realizar o cubrir las necesidades del menor. En nuestra realidad actual, pues las pensiones de alimentos, señores, pueden ir desde 150 soles a un monto, pues, sin topes. No hay ni tope mínimo ni tope máximo. Bajo esa premisa, la pensión deberá ser establecida en vía judicial en base a las necesidades del menor y considerando las posibilidades del obligado a pagar pensión de alimentos. Eso siempre que el juez, en este caso, sea quien tome la decisión de establecer la pensión de alimentos. Pero en esta conferencia lo que buscamos es establecer cómo se va a definir la pensión en conciliación, sea esta conciliación judicial o sea esta una conciliación extrajudicial. La ley 26872 ha establecido que la pensión de alimentos es una materia conciliable. Y al ser una materia conciliable, puede establecerse su monto a través de ella. Y el acta que establezca la pensión de alimentos es de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Frente al incumplimiento de la parte obligada, la parte afectada podrá iniciar el proceso de ejecución ante la vía correspondiente para que el juez obligue al demandado a cumplir con la pensión de alimentos. Bajo esa premisa, señores, decimos que en conciliación extrajudicial se podrá establecer pensión de alimentos y tendrá esa acta de conciliación el mismo valor que una sentencia emitida por un juez. Ahora, en la vía judicial, en la audiencia única, el juez deberá promover la conciliación entre las partes. Y si las partes logran un acuerdo conciliatorio en vía judicial, este acuerdo conciliatorio será establecido en el acta de audiencia única y el juez deberá emitir una resolución aprobando dicha conciliación. ¿Ok? Este es el término que, de acuerdo al Código Procesal Civil, se ha establecido para poder definir la conciliación judicial. Es una aprobación del juez. La diferencia entre una y otra situación es que en conciliación extrajudicial tenemos una flexibilidad total para definir cómo se va a pagar la pensión de alimentos o cómo se va a establecer la misma, porque pueden realizarse diversas fórmulas. En cambio,
cuando hablamos de una conciliación judicial y de acuerdo, al público que tenemos en este momento en esa transmisión, sabemos que muchos de ustedes son abogados y muchos de ustedes habrán participado en una audiencia judicial de alimentos. El campo de acción para establecer las formas de pago en una audiencia de conciliación judicial es muy limitado. Básicamente se basa en un monto que se va a pagar en una determinada fecha o en un porcentaje que se va a descontar de un determinado lugar. En cambio, en conciliación extrajudicial, pues tenemos la posibilidad de hacerlo de manera más creativa dependiendo de las necesidades de las partes en audiencia. ¿Ok? Entonces, dicho eso, decimos que se puede establecer alimentos, pero no solamente eso. Cuando hablamos de establecer alimentos, la ley 26872, que es la ley de conciliación que fue modificada por el decreto legislativo 1070, nos permite realizar estas 4 variables: variación de forma de prestar la pensión de alimentos, aumento de pensión de alimentos, exoneración de pensión de alimentos, reducción de pensión de alimentos. Eso quiere decir, señores, que no solamente se establece la pensión, sino que podemos variar la forma de prestarlo. Si la vengo prestando en especies y parte en especies y parte en efectivo, podré variarlo a solo efectivo. Si vengo teniendo un monto determinado, puedo aumentarlo, puedo reducirlo e incluso puedo exonerar la pensión de alimentos. Entonces, todas estas variables las podemos hacer tanto en conciliación extrajudicial como en una conciliación judicial. Para eso deberá establecerse, cuando hablamos de un proceso judicial, la demanda tendrá que versar sobre cada una de estas materias. Vamos a desarrollar un poco cada uno de estos supuestos. Cuando hablamos de alimentos, señores, es básicamente establecer por primera vez la pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la pensión de alimentos existe legalmente a partir de la existencia de un acta de conciliación o de una sentencia judicial que acredita la pensión de alimentos o de la resolución que aprueba la conciliación judicial. Judicialmente existirá una resolución emitida por el juzgado que establezca la pensión de alimentos o que apruebe la conciliación judicial. Paralelo a eso, en la vía extrajudicial, la pensión de alimentos existe a partir de que se firme el acta de conciliación extrajudicial. Si no tienes una sentencia o no tienes un acta de conciliación, no existe la pensión de alimentos. Por tanto, no se podrá exigir el cumplimiento de pago de lo que el obligado no ha cumplido. Que quede claro ese punto, porque siempre hay la pregunta pero no me ha pagado, va un año y no me paga. Pero esa persona no tenía ninguna sentencia judicial, ni tampoco tenía ningún acta de conciliación. Por tanto, no existe sentencia, no existe pensión de alimentos propiamente dicho. Ahora, sobre el tema de devengados, hablando de pensión de alimentos, debe considerarse que estos van a existir únicamente o se deberán calcular únicamente desde el momento que se notificó con la demanda al demandado por pensión de alimentos. No con la presentación de la demanda o no desde la presentación de la demanda, sino desde que se le notificó, o sea, desde que el obligado tomó conocimiento. Desde ahí existen devengados hacia adelante. Sobre el campo extrajudicial existirán devengados desde el momento que se estableció el acta de conciliación para el pago de la pensión de alimentos. Dicho eso, señores, la pensión de alimentos deberá establecer un monto fijo o deberá establecer un porcentaje. Si hablamos de monto fijo, este monto fijo puede ser pagado en efectivo o puede ser pagado también en especies. Y esto lo regula nuestro Código Civil. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ya en diversas sentencias ha establecido que no se puede establecer la pensión de alimentos únicamente en especies. ¿Y cuál es la razón para que no se establezca únicamente en especies?
lo que indiqué al inicio de esta conferencia, que la pensión de alimentos abarca 7 campos distintos. Abarca alimentación propiamente, educación, salud, recreación, preparación para el trabajo al futuro, vivienda. Quiere decir que con víveres o con especies yo no voy a poder atenderlo en salud. Con especies yo no voy a poder pagar la educación. Entonces, la Corte Suprema ya ha definido, ha marcado una postura en esto, y no se puede establecer la pensión de alimentos únicamente en especies. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como abogados, como jueces, como conciliadores extrajudiciales, cuando tengan que ver el establecimiento de una pensión de alimentos, deberán tener claro que no se puede establecer solo en especies y deberá fijarse una parte en especies y una parte en dinero. ¿Ok? Ahora, ¿puede ser todo en dinero? Sí. ¿Puede ser todo en especie? No. ¿Puede ser mixto? Sí. Se tiene que establecer además la fecha en la cual se va a pagar la pensión de alimentos. Y la pensión de alimentos debe ser pagada de forma mensual y adelantada. Y esto es importante porque es la periodicidad de la pensión. Porque si no establecemos claramente que la pensión es mensual y adelantada, esta va a tener que ser vencida, o sea, por mes vencido. Señores, bajo este punto, tiene que decirse expresamente, porque el menor, en este caso hablando de pensión de alimentos para menores, el menor necesita previamente el dinero para poder cubrir sus necesidades en el mes siguiente. Eso es adelantado. Yo pago hoy la pensión de alimentos, ¿para qué? Para que mi menor hijo pueda cubrir sus necesidades de alimentación, de salud, de recreación, de aquí hasta el próximo mes. Porque si fuera la figura distinta, mes vencido, estaríamos hablando que tendríamos que vivir, pagar el colegio, pagar el tema de salud, pagar la educación, y al final del mes recién el padre obligado pagará la pensión de alimentos para que recién se paguen las cosas. En otras palabras, estamos diciendo que vamos a sacarlo al crédito. No, señores, por eso hay que evitar esta situación para darle una estabilidad a los menores y poner que la pensión debe ser pagada de manera mensual y adelantada. La pensión será una de forma mensual. Eso no prohíbe que el padre obligado, y cuando me refiero a padre, me estoy refiriendo tanto al papá como a la mamá. Ojo, el padre obligado a pagar pensión de alimentos puede ir haciendo prepagos o pagos a cuenta. Si desea, puede ir pagando semanal, quincenal. El tema es que al final del mes, en la fecha de pago, esté cancelada la pensión de alimentos. ¿Ok? No hay una prohibición de hacer pagos mensuales. Y eso no hay necesidad de establecerlo ni en el acta de conciliación, ni en la sentencia judicial, ni mucho menos en la resolución que aprueba la conciliación judicial. Entonces ahí tenemos diversas formas de prestar la pensión de alimentos. Cuando hablamos de que la pensión de alimentos va a pagarse a través de un descuento por planilla o va a pagarse a través de un porcentaje, este porcentaje solamente se le podrá asignar en base a que el obligado a pagar la pensión es un empleado, es un dependiente. En otras palabras, pertenece a una planilla de pagos. ¿Por qué? Porque ese porcentaje tendrá que ser considerado a partir de los ingresos mensuales reales que esta persona recibe, con la única deducción de los descuentos de ley. Pensión de alimentos, señores, abarca todos los ingresos que perciba el demandado o el obligado a pagar, siempre que se establezca de esa forma. Porque si por error, y esto lo he visto en muchas actas de conciliación judicial en las cuales se aprueba, o por error en un acta de conciliación extrajudicial se establece que se va a pagar el 30% del total de los haberes de una persona, los haberes es un concepto que no necesariamente son todos los ingresos. Por ejemplo, las horas extras no es un haber, las bonificaciones no es un haber, el pago de utilidades no es un haber. Los haberes es el sueldo que tú cobras por el trabajo realizado. Entonces,
para que sea completo y no exista ningún conflicto posterior, debe considerarse que la pensión de alimentos en porcentaje se deducirá del total de ingresos, no de haberes, de ingresos mensuales que perciba el obligado a pagar. De esta forma abarca todos los conceptos, ¿ok? Luego de esto tenemos que podemos en cualquier momento podemos variar la forma. ¿A qué nos estamos refiriendo con variar la forma? Y ya estamos hablando de el primer grupo del tema alimentos. Variación en la forma de prestarlos. Ya existe una pensión de alimentos establecida, sea a través del Poder Judicial o a través del Centro de Conciliación Extrajudicial. Existe. Sea esta para pagarse de forma directa en efectivo o sea para pagarse a través de un descuento por planilla, a través de un porcentaje. Las partes deciden variarlo porque ya no quieren que se siga pagando de esta forma. Tienen total libertad de realizarlo y para ello podrán realizarlo a través de un centro de conciliación extrajudicial o podrán recurrir a la vía jurisdiccional. Ojo, ambos son válidos, pero tendrá que prever las partes en el proceso cuál les resulta más efectivo en tiempo y en esfuerzo. Resulta que sería más efectivo hacerlo a través de un centro de conciliación extrajudicial, pero el problema radicaría si ya existe un descuento por planilla, porque si ya existe un descuento por planilla, para que se retenga el porcentaje para pagar la pensión de alimentos, lo que va a pasar es que el centro de trabajo, el empleador del obligado a pagar la pensión, no te va a aceptar el acta de conciliación. En la actualidad, pese a que el acta de conciliación extrajudicial tiene el mismo valor y es de cumplimiento obligatorio, igual que una sentencia judicial, los empleadores no reciben las actas y le dan cumplimiento. Dicho sea de paso, entre paréntesis debería comentar lo siguiente. Existe un proyecto de ley actual donde se está ingresado el 28 de julio de este año con la intención de modificar la ley 26872. A partir de este proyecto de ley se está planteando que los centros de conciliación puedan comunicar de forma directa a los empleadores para que den cumplimiento a las actas donde tengan que ver temas de pensión de alimentos. Cerrando paréntesis en ese tema, les vuelvo a comentar, en la actualidad no podríamos enviar directamente al centro de trabajo para que den cumplimiento y varíen, y nos obligarían a pasar por el Poder Judicial. Pero, si se está pagando, por ejemplo, de forma directa a través de depósito en la cuenta bancaria o de forma directa a través de pago en efectivo, podemos cambiar la forma. Y la podemos cambiar la forma en la forma que querramos. Y tenemos por ahí pasar de monto fijo a pasar a porcentaje. Tenemos de pasar de monto fijo exclusivo a pasar a un tema mixto entre un monto fijo y una cantidad en especies. Entonces podemos variar, ¿ok? Pasando al siguiente concepto, tendríamos aumento de pensión de alimentos. El aumento de pensión de alimentos es una materia totalmente conciliable de forma judicial o extrajudicial. En el aumento de pensión de alimentos de forma extrajudicial, bastará con la voluntad de las partes para establecer el aumento. Para eso debe existir previamente la pensión de alimentos. ¿Qué documentos deberá requerir el Centro de Conciliación Extrajudicial para poder llevar a cabo una audiencia de aumento de pensión? Deberá requerir mínimamente la sentencia judicial o el acta de conciliación extrajudicial donde se establece la pensión. Ahora, en caso esto no prospere en la vía extrajudicial y la parte que solicita el aumento decide ir a la vía judicial, tendrá que acreditar que las necesidades del menor alimentista han variado. Y en este caso han variado hacia arriba, o sea, han aumentado. Y que las posibilidades del alimentante o del obligado a pasar la pensión de alimentos, de pagar la pensión, también han incrementado. Y estas dos situaciones tienen que ir de la mano, porque en caso no exista un incremento en las posibilidades del obligado, pues no se podrá aumentar la pensión de alimentos.
pero eso es siempre que el juez decida sobre la pensión, porque el juez tiene que acreditarlo, tiene que sustentar su decisión en medios probatorios. Pero el juez va a realizar una audiencia. El juez va a realizar la audiencia judicial, la audiencia única, en la cual le propondrá a las partes llegar a un acuerdo. Y si las partes deciden establecer el pago de la pensión de alimentos, aumentarla, sin ningún problema podrá establecerse sin que el juez evalúe los medios de prueba. ¿Ok? Permítanme un segundo, por favor. Listo, continuando, estábamos hablando del aumento de pensión de alimentos como la posibilidad que debe señalarse que el alimentista tiene mayores necesidades. Y ojo, que no solamente se puede pedir aumento para personas menores de edad, sino también para mayores de edad. Entonces, los alimentistas deberán acreditar que tienen mayores necesidades, fijando o comparándolas con el momento en el cual se estableció la pensión. Ahora, no basta solo con acreditar el aumento de las necesidades, sino también se tendrá que acreditar que el obligado tiene mayores posibilidades. Esto en un ejemplo sencillo, tendríamos que decir que el obligado a pagar pensión de alimentos al momento de establecer la pensión ganaba 5.000 soles, por decir un número, y que hoy, 5 años después de haber establecido la pensión, ojo, se puede pedir el aumento en cualquier momento. Hoy, 5 años, por decir un número, el señor ya no gana 5.000, sino gana 8.000. O sea, tiene más posibilidades, tiene mayor sueldo. Pero solo podré pedir aumento en este ejemplo si es que el monto de la pensión ha sido establecido de forma en monto fijo. Porque si ha sido establecido en porcentaje, automáticamente se recalcula la pensión. ¿Ok? Ahora, para solicitar un mayor porcentaje, pues habrá que acreditar las mayores necesidades. De igual forma puede pedirse la reducción de pensión de alimentos. Y la reducción de pensión de alimentos es manejable tanto en conciliación extrajudicial como en audiencia judicial única, en un proceso de reducción de pensión de alimentos. En la reducción de pensión de alimentos, la persona que solicita la reducción tendrá que acreditar que sus ingresos se han visto reducidos, o tendrá que acreditar que tiene mayor carga familiar. De esta forma, a través de la vía judicial, podrá obtener que un juez acredite dichos elementos de prueba y declare fundada la demanda. Quiere decir que si la persona el obligado a pagar la pensión solicita una reducción de pensión de alimentos y no acredita que sus ingresos se han reducido o que su carga familiar ha aumentado, entiéndase que el aumento de carga familiar es porque ha tenido nuevos hijos o tiene personas que dependen de él que tienen la misma prelación que los alimentistas. Ahora, si no se acredita ello, pues la demanda va a ser declarada infundada, de plano. No hay mucha evaluación al respecto. Por otro lado, esto puede ser conciliable en la vía judicial o extrajudicial. Sí, en la vía extrajudicial, esa solicitud de conciliación deberá tener acompañada el documento que acredite la existencia de la pensión de alimentos, que puede ser un acta de conciliación o puede ser una sentencia judicial. Hasta aquí, señores, la variación en la forma de prestar los alimentos, el aumento de pensión de alimentos, la reducción de pensión de alimentos, únicamente se podría realizar sobre menores de edad o sobre mayores de edad sin ningún problema. En el siguiente campo, cuando hablamos de exoneración de pensión de alimentos, estamos entrando a un campo diferente. En conciliación extrajudicial, solo se podrá exonerar la pensión de alimentos de hijos mayores de edad. O sea, cuando el alimentista es un mayor de edad, únicamente. En cambio, en la vía judicial se puede exonerar a hijos alimentistas menores o mayores, sin ningún problema. Ahora, cuando hablamos de exoneración de pensión de alimentos, nuestro código ha establecido cuáles son las causales.
Y indicamos primero que, si la pensión de alimentos esa ha sido otorgada a favor de un hijo menor de edad, esta culmina, termina, acaba cuando este hijo cumple la mayoría de edad. Y se debería determinar automáticamente, pero no es así. En la realidad, en la vida real, esta pensión de alimentos continúa. Entonces, el obligado a pagar pensión de alimentos deberá solicitar la exoneración, sea en la vía judicial o en la extrajudicial. Pero va a depender, ojo, va a depender de qué forma viene prestando los alimentos. Porque si lo viene prestando de forma directa, o sea, pago directo, bastará con ponerse de acuerdo con la madre del alimentista, porque ella fue la que firmó en su oportunidad la conciliación extrajudicial en representación de su menor hijo, que ahora es mayor, o con el hijo mayor de edad, porque ya es mayor de edad. Se tendrá que firmar el acta de conciliación extrajudicial de exoneración con el hijo mayor de edad. Si yo recurro a la vía jurisdiccional, el demandado por exoneración de pensión de alimentos por haber llegado a la mayoría de edad, será el hijo alimentista y no su madre. Y se tendrá que solicitar que sea él quien participe de forma directa, porque obviamente ya es mayor de edad. Ahora, ¿qué pasa si la pensión de alimentos la vengo pagando a través de un descuento por planilla? Yo voy a la conciliación extrajudicial y celebro un acuerdo con mi hijo mayor de edad donde se exonera. ¿Podré enviar directamente mi acta de conciliación a mi empleador para que me deje de descontar? No, señor. Porque si la orden fue que se pague y se retenga a través de un descuento por planilla, y ordenada por el juez, será el juez quien deberá ordenar la suspensión de ese descuento. ¿Ok? Pero hay causales de excepción que permiten que la pensión de alimentos continúe pese a que el hijo menor de edad, perdón, el hijo que ya cumplió la mayoría de edad, pueda continuar recibiendo la pensión. ¿Y cuáles son estas causales de excepción o causas de excepción? Que este hijo mayor de edad pensionista curse estudios con éxito o curse un oficio con éxito. Esas son las dos excepciones. Adicional a ello, tenemos que la pensión de alimentos para un hijo mayor de edad que se encuentre con un estado de salud que no le permite cubrir sus necesidades, también podrá ser evaluado para que continúe la pensión. ¿Ok? Aquí tenemos, señores, en las dos primeras causales, tenemos que hablar de pensión de alimentos para un hijo mayor de edad que está siguiendo estudios o está siguiendo, en el segundo supuesto, un oficio. Hablando de estudios con éxito, ¿qué entendemos por estudio con éxito? El estudio con éxito, señores, para empezar, ¿qué tipo de estudios? Universitarios, técnicos, estudiar inglés, un idioma es un estudio con éxito, o para ser considerado que está cursando estudios con éxito. Para esto, también la Corte Suprema ya ha resuelto esta figura y ha indicado claramente que se entiende por estudios con éxito aquellos estudios que deben estar aprobados, y la nota probatoria en nuestro país, de acuerdo a nuestro sistema vigesimal, es de 11. Entonces, aquella persona alimentista que está cursando estudios, sean superiores o técnicos, y son los únicos dos estudios que se permiten, los superiores, o sea, universitarios, o técnicos, donde entran los institutos superiores, ¿ok? Que le permite obtener una profesión o un grado técnico de alguna carrera. Estos dos se entenderán con éxito cuando los cursos son aprobados con 11. Pero además de eso, se ha considerado que llevar una carrera, por ejemplo, una carrera universitaria de 5 años, llevarla en 7 u 8 años porque se matriculan en menos cantidad de cursos o menos creditaje, eso se entiende que no es éxito. Y bajo esa figura puede exonerarse la pensión de alimentos. ¿Ok? Ahora, si obedece el retraso en culminar los estudios, si este obedece a que existen pues paralizaciones en las universidades, huelgas, o como por ejemplo ahora el tema de la pandemia, que muchas personas han dejado de estudiar,
esas situaciones excepcionales no se va a considerar para que se exonere la pensión de alimentos, porque no ha obedecido a la voluntad del alimentista, sino a causas externas a él. La pensión de alimentos, señores, entonces te cubre hasta los 18 años de forma inicial o hasta que eres mayor de edad, hasta como máximo los 28 años de edad, siempre que estés cursando estudios con éxito. Cuando hablamos de oficios con éxito, estaríamos hablando de aquellas carreras que no son profesionales. Y acreditar el éxito en una carrera no profesional, una carrera que no tiene un creditaje, una nota, va a ser muy complicado de acreditar. Entonces, ahí tenemos que evaluar situación por situación. ¿Ok? Ahora, en audiencia judicial sobre exoneración de pensión de alimentos, puede ser sobre un hijo alimentista menor o un hijo mayor. En audiencia de conciliación extrajudicial, solamente es con hijos mayores de edad. Tengamos ese detalle 100% claro. Hasta aquí hemos hablado, pues, sobre todo lo que corresponde a pensión de alimentos de una forma bastante sencilla para que sea entendible. Los que tengan preguntas al respecto de estos temas, anoten sus preguntas y al final de la exposición vamos a abrir micro para que puedan ustedes realizar sus preguntas. Siguiente tema siguiente tema a tratar sería la tenencia. ¿Ok? La tenencia no está regulada en nuestro Código Civil, sino está regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Y en su artículo 81 dice, pues, que cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes es determinada de común acuerdo entre ellos, o sea, entre los padres, y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior de niño, niña y adolescente. En este sentido, señores, este texto actual proviene en su modificatoria del año 2008. ¿Y cuál fue la modificatoria? Básicamente establecer que podía establecerse la tenencia compartida, la que no existía hasta antes de este año. La tenencia, señores, en nuestro Código Civil, en nuestro Código del Código de los Niños y Adolescentes, siempre hay esta confusión porque antes era Código de los Niños, después lo cambiaron al Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, hoy se llama Código de los Niños y Adolescentes, debería llamarse Código de los Menores de edad, ¿no? Porque ¿para qué hacemos la diferencia entre niño, niña, adolescente, mujer, adolescente, hombre? Pero bueno, son cuestiones de semántica que muchas veces no entendemos, porque el Congreso o las leyes o los que dan las normas se detienen en estos temas que no son muy relevantes. Pero bueno, a lo que nos atañe esta conferencia es decir que la tenencia en nuestra regulación actual, sea el Código Civil, sea el Código del Niño y Adolescente, lo que sucede con el tema de tenencia es que lo han tratado como si fuera igual a custodia, como si fuera igual a patria potestad. Las leyes hablan de una u otra situación como si fueran lo mismo. No existe una definición clara de qué es la tenencia, porque si ustedes ven este artículo, no te dicen qué es, sino te dicen cómo se va a establecer. La tenencia, señores, de acuerdo a la doctrina nacional e internacional, entre ellas la doctrina establecida por el doctor Enrique Barcia Portillosi en su tratado de familia, indica claramente que la tenencia es aquel derecho que nace directamente de la patria potestad. Desde ya, patria potestad es una cosa y tenencia es otra. Es un derecho que tienen solo, única y exclusivamente los padres, nadie más. La tenencia es el derecho obligación, porque es un símil, es una simbiosis. Es tanto derecho como obligación que tienen los padres de velar, cuidar, proteger, convivir, representar legalmente a sus hijos menores de edad. Solo existe tenencia sobre hijos menores de edad. ¿Ok? Entonces, este derecho de quién va a representar al menor, quién va a resguardarlo, quién va a cuidarlo, se establece por común acuerdo cuando las partes o cuando los padres no conviven. ¿Ok? Quiere decir que los padres nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y en dónde nos vamos a poner de acuerdo?
¿Puedo ir yo al juez y decirle estoy de acuerdo? ¿Apruébalo? No. Pero sí puedo ir a la conciliación extrajudicial y decir quiero establecer tenencia y establecer que ahora la tenencia la va a tener la mamá o la tenencia la va a tener el papá. ¿Ok? Eso es establecerlo de común acuerdo. También este artículo nos dice que si no hay acuerdo, lo que va a pasar es que el juez tendrá que tomar la decisión. ¿Y el juez va a tomar la decisión cuándo? Cuando uno de los dos presente una demanda. Una demanda de tenencia para establecer la tenencia. ¿Ok? Y hay que tener un detalle aquí. El padre que no tiene, ojo, tenencia, entendamos como tenencia legal, porque existe la tenencia de facto o de hecho, que es aquella tenencia que es la que ejerzo de forma directa sin tener ningún documento que lo acredite, por el simple hecho de ser padre. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la tenencia de hecho o la tenencia de facto, yo puedo ir al juez para decirle, señor juez, quiero que se me reconozca la tenencia legal, porque yo ya tengo la tenencia de hecho. Ahora, ¿qué pasa si el menor vive con su madre y soy yo quien va a pedir la tenencia? ¿Pediré variación de tenencia? No. Le pediré recién al juez establecer la tenencia a mi favor. Entonces, cuando no existe tenencia legal establecida, el que tiene al menor pide al juez reconocimiento de tenencia y el que no lo tiene pide tenencia legal solamente. ¿Ok, señores? Ahora, la tenencia puede ser establecida en juicio o en conciliación extrajudicial. ¿Qué tendremos que presentar mínimamente en ambas situaciones? El acta de nacimiento. El acta de nacimiento donde acredite que ambos padres han declarado al menor, o sea, ambos padres han firmado al menor, porque no le podemos dar tenencia legal de un menor a uno de los padres que no lo ha firmado. Entonces, extrajudicialmente hablando, en el centro de conciliación tendremos que pedir el acta de nacimiento. Y esta acta de nacimiento, señores, sea en vía judicial o extrajudicial, tendrá que tener una vigencia no mayor a 3 meses, por ser un documento público. Y si le traen una más antigua, tendrán ustedes que solicitar que le traigan una actualizada. Muchas veces me preguntan, pero no basta con el DNI del menor donde la parte de atrás dice el nombre de los padres. No, no basta. Porque en la parte de atrás del DNI del menor dice el nombre de los padres que han sido declarados como padres, pero no necesariamente ambos lo han firmado. ¿Ok? Ahora, tenemos tenencia legal de los menores. Y dice también este artículo que el juez puede establecer la tenencia a favor de uno u otro, o la puede establecer de forma compartida. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar en toda una nebulosa de qué es la tenencia compartida. Incluso al final de esta conferencia vamos a compartir algunos casos reales, resoluciones reales, donde se ha establecido tenencia compartida y los problemas que han generado. ¿Ok? Entonces decimos, la tenencia, hay que establecer tenencia en el centro de conciliación o en el Poder Judicial a través de una sentencia judicial o a través de una conciliación judicial aprobada por el juez. También se puede variar la tenencia. La tenía el papá, ahora la tiene la mamá o viceversa. Y existe la tenencia compartida. Tenencia compartida que yo suelo llamar figura diabólica. Porque la tenencia compartida pues no ha sido desarrollada, conceptualizada en nuestros códigos o en nuestro ordenamiento jurídico. No existe ningún tipo de desarrollo jurídico sobre la tenencia compartida. ¿Qué es la tenencia compartida? Si la tenencia, simplemente la tenencia legal, es la posibilidad que tienen los padres o el derecho o obligación que tienen los padres de cuidar, representar, sostener el desarrollo de sus menores hijos, si hay tenencia compartida quiere decir que ambos padres lo van a ejercer. Cuando establecemos tenencia exclusiva, uno de los padres representa y el otro no. Cuando establecemos tenencia exclusiva, uno de los padres convive con el menor y el otro no. En tenencia compartida, señores, entonces estamos hablando que ambos lo van a representar y que ambos van a vivir con el menor. ¿Y de qué forma? ¿Por cuánto tiempo? La ley se ha puesto a indicar, establecer, regular a partir de cuánto tiempo deberá vivir el menor con uno de los padres para que sea considerado. ¿Cada uno se vienen dos? No, uno. No, uno, nada más.
Gracias. Ok, y les decía, entonces aquí tenemos tenencia compartida. Situación, figura jurídica nulamente regulada en nuestro código, salvo el artículo que les acabo de mencionar, pero que en la práctica judicial actual es una propuesta de todos los días. Todos los días existen audiencias únicas en temas de tenencia donde hay la propuesta del juez de que sea una tenencia compartida. Cuando ya, señores, esto está demostrado que no es beneficioso para el menor. Recordemos, si tenencia legal es que uno de los padres conviva con el menor, lo represente legalmente, lo cuide, lo proteja durante un determinado periodo de tiempo, mientras que él ejerza la tenencia compartida quiere decir que ambos lo van a hacer, en un tiempo cada uno. Pero la ley no ha dicho cuál es el tiempo. Y ahí nos lleva a hacer ver que existen sentencias judiciales, o perdón, resoluciones que aprueban conciliaciones judiciales, donde la tenencia compartida es de lunes a miércoles con la mamá y de jueves a domingo con el papá. O los meses enero, febrero, marzo, abril con la mamá y los siguientes meses con el papá. Y toda esa situación le va a generar al fin una inestabilidad al menor, porque el menor va a vivir en dos lugares, en tiempos no establecidos claramente en la ley, y lo que busca todo el tema, todo el sistema de familia, de acuerdo con lo que debería de buscar todo el sistema judicial o todo el sistema peruano, o toda la administración pública, porque así es lo que así lo norman, es que todo el Estado debería procurar el interés superior del niño, de acuerdo al tratado internacional firmado por nuestro país sobre los derechos de los niños. Entonces, todas las normas y todo el aparato estatal debe estar destinado a prevalecer, proteger y resguardar el interés superior del niño. Bajo esa temática, otorgar, aprobar, establecer, proponer una tenencia compartida donde el menor no vaya a tener una estabilidad emocional, de crecimiento, educativa, porque vive 3 días en una casa y 4 en otro, eso estaría atentando contra el interés superior del niño. ¿Okay? Más aún, señores, más aún, ya existe pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto. Es más, la casación 3767-2015 de Cusco indicó claramente que no se puede establecer tenencia compartida cuando existen discrepancias entre los padres o existen actos de violencia entre los padres. ¿Por qué? Porque esto coloca en inestabilidad emocional al menor. Debemos tener presente que los menores, al tener esta carga emocional negativa que los influye, pueden incluso trastocar la realidad y volverse seres manipuladores. Yo voy a estar con mi mamá o quiero vivir con mi mamá porque mi mamá me compra algo, me compra mis juguetes, o voy a vivir con mi papá porque con él voy a jugar al fútbol, o porque él me compra, o porque él me lleva. Y si ya mi papá deja de hacerlo, entonces ya no quiero vivir contigo, papá, y me voy a vivir con mi mamá. Ese tipo de cosas, señores, perjudican la estabilidad del menor. Estaríamos criando a una persona que va a ser nociva para la sociedad, pero que finalmente le estamos haciendo daño, un daño psicológico. La tenencia compartida no es una figura creada en el Perú. La tenencia compartida no es una invención peruana. La tenencia compartida, pues, la hemos copiado, como suele pasar, hemos copiado esta institución del extranjero, que obviamente tuvo un gran auge en España. Por los años 2002, 2003, hubo un gran auge y hubo toda la postura de que era lo mejor para los menores, porque iban a tener una estabilidad al tener o se le permita vivir con ambos padres. Pero más o menos años, aproximadamente en el año 2010, España decidió derogar esta norma porque vio que era más perjudicial que otra cosa. Pero en el Perú la copiamos en el 2008 y existe hasta el presente. Y hasta el momento, luego de 12 años, no hay ninguna regulación al respecto, salvo algunas jurisprudencias como la que acabo de mencionarles. Luego tenemos el régimen de visitas.
El régimen de visitas de igual forma no está regulado en el Código del Niño, Niña y Adolescente, y muy por el contrario, perdón, no está regulado en el Código Civil, sino en el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 88. Y el régimen de visitas no es otra cosa que darle un periodo de tiempo debidamente establecido en fechas y horarios a uno de los padres. Y a cualquiera no, al padre que ejerce la tenencia. ¿Para qué? Para que éste pueda mantener, ojo, para que éste pueda mantener su vínculo paterno-filial y el menor, porque aquí está la diferencia o el error muchas veces de cómo se entiende el régimen de visitas. El régimen de visitas no solo es un derecho del padre, el régimen de visitas no solo es un derecho que tiene el papá, el abuelo, no. El régimen de visitas es un derecho que tiene el menor para poder respetar o tener su derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad visto desde el punto de la identidad dinámica. ¿Ok? Desde el punto de vista de la identidad dinámica. Entonces ahí tenemos que el régimen de visitas no es un derecho, señores, de los padres solamente, es también un derecho del menor, porque lo que se busca a través del régimen de visitas es que el menor pueda interrelacionarse con sus progenitores, y no solamente con ellos, sino también con toda la línea familiar de ese lado de la familia. O sea, quiere decir, si estoy con la mamá, tengo derecho a identificarme, relacionarme con mi papá y con sus familiares, mis abuelos, mis tíos paternos, y viceversa, ¿no? Con mis abuelos maternos o con mis tíos maternos. ¿Por qué? Porque el derecho a la identidad no solamente es a tener un nombre, sino saber de dónde provengo. Y si no tengo relación o vínculo con mi familia, no podré establecer una identidad clara. Entonces, el régimen de visitas puede ser establecido en la vía judicial o en la vía extrajudicial, sin ningún problema. Puede ser establecido por sentencia o puede ser establecido por un acuerdo conciliatorio judicial. El gran problema es que existen errores al establecer el régimen de visitas, y muchas veces se pone régimen de visitas abierto. Régimen de visitas abierto previa coordinación con la madre o con el padre. Cuando el régimen de visitas corresponde a días determinados y horarios determinados. ¿Por qué? Porque los acuerdos tienen que ser ciertos, expresos y exigibles. Si no, no podrán ser ejecutados. Si yo pongo que será previa coordinación, le estoy poniendo una condición suspensiva, y los acuerdos, para que tengan valor, no pueden estar sujetos a ninguna condición. Eso desde el punto de vista jurídico, pero si lo vemos de la forma práctica, previa coordinación quiere decir que yo, padre, que tengo régimen de visitas, llamo a la madre y le digo, mira, quiero verlo mañana, y me contestan, no, mañana no se puede. Entonces no hubo coordinación. Y llamo la próxima semana y digo, aló, quiero mañana ver a mi hijo. No, mañana tampoco, porque tengo que hacer, o porque tengo que ir, o porque tengo que... Cualquier excusa. No hay coordinación. La madre está incumpliendo, no, porque el acuerdo dice previa coordinación. Y no hay coordinación. ¿Cómo reclamaría ese padre su derecho al régimen de visitas? ¿Ese menor se está viendo vulnerado su derecho a la identidad porque no se le está permitiendo el régimen de visitas con el padre? Obviamente que sí. Entonces, por ese motivo, no se puede establecer régimen de visitas abierto o previa coordinación, porque de esa forma no se va a poder cumplir. Ahora, el régimen de visitas, repito, son fechas y horarios establecidos. El padre que no cumple con el régimen establecido, pues podrá ser luego cuestionado, y la madre, y el otro progenitor, el que ejerce la tenencia, tranquilamente puede pedir la reducción, la variación de este régimen de visitas para acortarlo. Porque si yo tengo 4 días a la semana, 3 días a la semana, 2 días a la semana, y no voy a ver a mi hijo, pues el menor también tiene la expectativa de relacionarse con su padre, y esa expectativa vulnerada también le afecta. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que se debe de cumplir con lo que se acuerda. Ahora, muchas veces, en el centro de conciliación que yo dirijo, me han pedido establecer regímenes de visita muy amplios.
establecer un día a la semana o el día a la semana que corresponda, aparte establecer cómo se va a hacer para el cumpleaños del papá, el día del padre, el día de la madre, el cumpleaños de los abuelos, Navidad, Año Nuevo, Día del Niño, 28 de julio, vacaciones. Y te piden regular cada una de las situaciones. Eso es positivo, sí, pero tampoco se trata de poner 50 fechas. El día de los abuelos o el cumpleaños de los abuelos no es una fecha para régimen de visitas. El cumpleaños del padrino, que en algún momento me han pedido, no, que el padrino lo quiere mucho. No, señores, esto es entre los padres. Y si ustedes revisan este artículo que está ahorita siendo proyectado, dice que solamente podrán pedir los abuelos, o perdón, podrán pedir hasta el 4º grado de consanguinidad de uno de los padres cuando el padre no está ausente del domicilio, cuando el padre ha fallecido. Solamente en esos casos, quiere decir, contrario censo, que si el padre está presente, los abuelos no tienen régimen. Y será la labor del padre, o sea, del progenitor que ejerce el régimen de visitas, de cuando ejerza su régimen, poder llevar al menor para que se relacione con sus abuelos paternos y con sus tíos. Ahora, el régimen de visitas puede darse de 3 formas diferentes. Solo visita, visita con externamiento y visita con externamiento y pernocte. El primero únicamente te permite visitar, ir al lugar del domicilio del menor. El segundo te permite retirarlo y devolverlo en el horario correspondiente. Y el tercero, que es con pernocte, te permite que el menor pase la noche en un lugar distinto al que habita o a su domicilio. Ahora, durante el régimen de visitas, el padre que ejerce el régimen es el responsable del menor y no se le pueden poner condiciones como no lo llevarás a tal lugar o no irás aquí o no verás a tal persona. Ese tipo de situaciones, ese tipo de condiciones también vulneran el acuerdo, porque se supone que los padres deben velar por la integridad emocional, física, psicológica de los menores. Por tanto, no le puedo estar estableciendo condiciones de que no deberá ir a determinados lugares, porque se supone que el padre no lo va a llevar a un lugar que le haga daño, o no lo expondrá a personas que le pueden hacer daño. ¿Ok? Hasta ahí tenemos régimen de visitas, y tenemos establecerlo y variarlo. Yo puedo establecer el régimen en días claros y fechas, horarios claros. Acá un detalle, permítanme un segundo dejar de compartir la pantalla. ¿Ok? Acá tenemos un detalle, por ejemplo. Tenemos que la casación 2606-2016 de Lima Este, de la Corte Suprema de la Justicia de la República, la Sala Civil Permanente. Sí, estoy. Les pido a todos que por favor silencien su audio. Gracias. Les decía, la casación 2606-2016 Lima Este, que estuvo a cargo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, ha indicado claramente que el derecho a las visitas no puede ser realizado los 2 días del fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando establezcamos un régimen de visitas, este régimen de visitas no puede decir únicamente todos los sábados y domingos de toda la semana, de todos los meses, de todos los años. ¿Y por qué ha dicho esto la Corte Suprema en la casación antes mencionada? Porque ha interpretado que el menor tiene también el derecho de relacionarse con el padre que ejerce la tenencia. Graficándolo de manera efectiva. Tengo un menor que vive con la mamá. La mamá trabaja, porque hoy en día todas las madres, en su gran mayoría, tienen un trabajo. Y ojo, el hecho de también de no tener un trabajo, por así decirlo, un trabajo ordinario, o sea, un trabajo en el cual tenemos todos, somos dependientes o independientes, el trabajo del hogar también es un trabajo. Ahora, una madre que trabaja, pongamos que trabaja en una empresa, sale temprano, llega en la noche, ve al hijo para revisar las tareas, ve al hijo para poder darle ciertas pautas y después se duerme. Llega el sábado y el niño se va con el papá porque el régimen de visitas
es sábado y domingo del papá, con externamiento y pernocte. Y después lo devuelve el domingo y la mamá simplemente lo acuesta para que el lunes vaya a la escuela. ¿En qué momento esa madre se relaciona con su menor hijo si el lunes a viernes ella trabaja? Y el menor va a la escuela. Entonces, poniéndose en esa situación, esta casación ha dicho que no se debe establecer el régimen de visitas los 2 días del fin de semana con la finalidad de que el menor pueda interactuar con ambos progenitores. Ahora, esto tendrá que ser establecido tanto en las conciliaciones judiciales como en las extrajudiciales. O sea, un juez no debería de aprobar un régimen de visitas, por más que las partes lo propongan, en el cual están indicando que el padre tendrá derecho a visitas con externamiento y pernocte los 2 días del fin de semana de todas las semanas. Y ojo con el detalle, de todas las semanas, porque tranquilamente sí podemos poner que sea una semana sí, una semana no, de forma intercalada. Cosa que en una semana la madre lo tiene al menor y la otra la tiene el padre. Y de esa manera el menor puede compartir con ambos. ¿Ok? Tengan presente ese dato para el momento que establezcan el régimen de visitas. Ahora, los padres pueden quererlo. No, pero yo quiero que sea así todas las semanas. Nosotros como conciliadores extrajudiciales y los jueces deberemos hacer la labor académica de informarle que la Corte Suprema ha establecido esto y ese es el límite. ¿Por qué? Porque los acuerdos conciliatorios, sean judiciales o extrajudiciales, dependerán únicamente de la voluntad de las partes, pero tienen como límite las normas de orden público, la costumbre moral y las buenas costumbres. Eso quiere decir que no tener en cuenta la jurisprudencia que acabo de mencionarles o la decisión judicial emitida por la Corte Suprema de nuestro país estaría abordando una norma de orden público. Para eso tenemos que hacer esta labor y explicarles esta situación para que lo puedan entender. ¿Ok? Entonces, no deberíamos aprobar en vía judicial un acuerdo que establezca los 2 días del fin de semana. Y en la vía extrajudicial el conciliador no puede tampoco autorizar, aprobar o aceptar un acuerdo sobre este tipo. ¿Ok? La variación del régimen básicamente depende de que teníamos una cantidad de días y horarios y lo estamos variando. Y se puede hacer tanto en Poder Judicial o se puede hacer en audiencia de conciliación extrajudicial. Ahora, hablando única y básicamente de conciliación extrajudicial, existe una directiva emitida por la Dirección de Conciliación y Métodos Alternativos del Ministerio de Justicia, que es el ente rector de la conciliación extrajudicial en el Perú, que dice lo siguiente. Esta directiva, la directiva 01/2016, dice lo siguiente, que si la pensión de alimentos, la tenencia y el régimen de visitas fueron establecidos en el Poder Judicial, no se pueden variar en audiencia de conciliación. Cuando hablan de pensión, dice que podrá variarse únicamente si es para aumentar, pero no para reducir. Y el sustento de todo esto es la protección del niño o la protección del interés superior del niño. Sobre esa premisa, bueno, yo particularmente estoy en desacuerdo, porque sería limitar a las partes a tener que ir al Poder Judicial si es que ellos ya tienen un acuerdo, o al menos no se les permite acceder a la justicia en la vía conciliatoria, a la justicia conciliatoria, cuando tranquilamente podría hacerse. Ahora, esto, señores, es una directiva que, si bien es cierto, nunca fue publicada en el peruano, es una directiva que está vigente y que posiblemente los centros de conciliación que realicen esta labor podrían, en todo caso, frente a una supervisión del ente rector, ser sancionados. Entonces tengan mucho cuidado al momento que se establece esto, las variaciones, tanto de la tenencia del régimen de visitas o la variación en el tema de la pensión de alimentos, si es que estos fueron establecidos inicialmente en la vía judicial. Les había indicado que íbamos a ver algunos casos prácticos, ¿ok? Y aquí ustedes pueden ver que este es un acta de conciliación extrajudicial donde, obviamente, por respeto, eliminado o tapado los nombres o los datos, en donde quiero que se centren en lo siguiente, ¿ok? Esta acta de conciliación, si ustedes ven la tenencia, donde estoy colocando el puntero, dice, ambas partes acuerdan que la tenencia de su menor hija de tantos años de edad será ejercida por la madre, la señora tal.
en el domicilio de la madre y surtirá efecto el 23 de marzo del año 2018. Aquí, básicamente, el acuerdo es válido, está correctamente establecido. Indican a partir de cuándo inicia la tenencia. Y eso está muy bien. Pero solo ponen tenencia. Debería de ir completo, tenencia legal. ¿Ok? Ahora, en el régimen de visitas, ¿se acuerdan del régimen de visitas? Libre y amplio a favor del padre. Libre y amplio. A partir del 23 de marzo, libre y amplio. ¿Cuándo va a visitar ese padre a su hija? Libre y amplio. ¿Podrá ir el domingo a las 10 de la mañana? ¿Podrá ir el lunes a las 2 de la mañana? ¿Podrá ir el martes a las 12 de la noche? Porque dice que es libre y amplio. Este acuerdo en este extremo es un acuerdo que no es cierto, expreso ni exigible. Por tanto, este acuerdo debería ser declarado nulo. ¿Ok? Y este acuerdo podría generar conflictos. ¿Por qué? Porque el padre, cuando pretende ejercerlo, la madre se puede negar. ¿Qué pasa si el padre se aparece a las 10 de la noche para ver a su hija? Ustedes dirán, no, pero es imposible, qué inconsciente. Sí, pero acá dice libre y amplio. No dice un horario, no dice los días. Y eso es lo que tenemos que evitar, que las actas de conciliación, sean judiciales o extrajudiciales, generen nuevos conflictos. En esta situación, señores, es un acta judicial, porque es una audiencia única, es el acta de audiencia única, donde se hacen ciertas preguntas a los menores, a las partes, y básicamente lo que les quiero mostrar en este acuerdo, que es otro caso distinto, es que la conciliación dice lo siguiente, aquí donde está el puntero, es que la tenencia será compartida por ambos padres, ejerciendo la madre el periodo de marzo al mes de enero del año siguiente. Quiere decir que la madre tiene a los menores de marzo a enero del siguiente año, y el padre lo ejercerá en el mes de febrero, del 1 al 28 o 29, conforme corresponda. Quiere decir que el padre va a vivir con las menores un mes al año y la madre 11 meses. ¿Y por qué es importante saber esto? Esta conciliación judicial fue aprobada, se resuelve aprobar la conciliación por las partes procesales, ¿ok? Y se les exhorta a las partes a llevar una buena relación, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es este. Posterior a esta audiencia judicial, la madre de este caso inició un proceso judicial de alimentos. Y en este proceso judicial de alimentos, donde ella tiene a los menores 11 meses al año, un juez otorgó pensión por los 12 meses. Y yo me pregunto, en el mes de febrero, que yo tengo a las menores, en este caso que este padre tiene a las menores, él también va a pagar la pensión. Pero él tiene a las menores. Él, en el periodo de ese tiempo, él va a tener que velar por su educación, si es que llevan pues algún taller, velar por su alimentación, por su vivienda, por su salud. Pero aparte de eso, él le va a entregar dinero a la madre. Ni siquiera se lo va a entregar, se lo van a descontar de planilla. Pero ese mes la madre no tiene a las menores. ¿Sería correcto eso? Ese es uno de los problemas que genera la tenencia compartida, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, bajo esas prácticas, señores, tenemos que evitar la tenencia compartida, porque miren lo que ha pasado. ¿Qué pasaría si el padre demanda tenencia? Perdón, demanda alimentos. Si la madre, teniendo tenencia compartida de 11 meses, pidió alimentos, ¿por qué el padre que tiene tenencia compartida por un mes también tendría derecho a pedir pensión de alimentos? ¿No creen? Y ahí tendríamos un problema, porque también podría decirle a la madre que ella pague pensión de alimentos por los 12 meses, así como le han puesto al padre que pague por los 12 meses. En este caso nuevo, en este caso práctico, también es un proceso de tenencia, en donde se aprueba también una tenencia. Y esta tenencia dice, aquí en la parte donde me estoy colocando, dice lo siguiente. Dice, el menor será recogido por su progenitora todos los días lunes a las 5 de la tarde del domicilio paterno ubicado en tal lugar, ¿no? Asimismo, el progenitor, el señor tal, recogerá a su menor hijo los días jueves a las 5 de la tarde del centro educativo.
Yo me pregunto lo siguiente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, esta conciliación judicial, que no es de hace muchos años, ya ustedes pueden ver, es del año 2010, lo que genera es que el menor viva de lunes a jueves en una casa, a jueves en el día en una casa, y de jueves a domingo en otra casa. ¿Qué estabilidad va a tener este menor? ¿Qué estabilidad podría tener este menor? Ninguna. ¿Saben cuál fue el problema con este caso? Que de igual forma, el padre fue demandado por pensión de alimentos y le descuentan una pensión de alimentos cuando él tiene a su hijo 4 días a la semana. Quiere decir que tiene 16 días al mes, tiene a su hijo y durante todo ese tiempo él vela por su alimentación, por su salud, por su recreación. Pero a su vez él paga una pensión, que es un porcentaje de su sueldo, que va directamente para que la madre lo administre, para que la madre pueda solventar las necesidades del menor solo por 14 días. Genera problemas, ¿no? Termina siendo un tema de equidad. En el primer caso eran 11 meses contra un mes. Acá tenemos 16 días contra 14. De todos los meses. Señores, con esto espero haber abordado de manera muy sencilla los 3 elementos de la relación paterno-filial, que son alimentos, tenencia y régimen de visitas. Agradezco la atención prestada y abro el micro para ustedes, para si tienen alguna pregunta, poder absolver. Los escucho, señores. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano con la reacción y poder compartir con ustedes. Doctor Rubén, con esto le doy muchas gracias a ustedes por la invitación y por la participación en esta conferencia virtual. Quedo a su disposición. Sí, a continuación se va a llevar a cabo el rol de preguntas. Queremos que los participantes a este seminario de familia hagan las preguntas que consideren pertinentes, que van a ser absueltas por el señor expositor. Esperamos que hagan todas las preguntas. Si desea, pueden levantar la mano y hacen las preguntas correspondientes. Pueden levantar la mano en reacción que tienen en la parte de abajo, si hay alguna pregunta. Acá veo en el chat que, bueno, en el chat han dado su participación. Si no hay preguntas, mi estimado Rubén, yo agradezco de antemano a todos ustedes por la Buenas tardes. atención. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Me escucha? Doctor, buenas tardes. ¿A qué edad un padre puede llevarse a su menor hijo a compartir con él? Me refiero a la edad del niño. Me refiero a la edad del niño. Talita Anabel, ¿cierto? Sí. Estimada Talita, si me preguntas a qué edad el padre puede ejercer el régimen de visitas o a qué edad puede ejercer la tenencia de su menor hijo. El padre puede llevar al niño. No, ¿desde qué edad el padre puede llevar al niño como visita? Ya. El Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes no ha establecido ninguna edad a partir de la cual el menor puede ser retirado por su padre. Ahora, el régimen de visitas tiene que ser entendido de la siguiente forma. Tenemos que considerar la edad del menor, pero legalmente no hay ningún establecimiento. Ojo, legalmente la ley no ha regulado esta figura, pero no podríamos nosotros, ni un juez, ni un conciliador, aprobar un régimen de visitas con externamiento y pernocte cuando el menor tiene pues 2 meses, 3 meses, porque sabemos que el menor en esa edad está en una etapa de lactancia y no podríamos tener pues visita con externamiento y pernocte. Quizás de repente con externamiento para poderlo sacar. Ya, ok. Ya, pero con pernocte es bastante más complicado.
Entonces, no existe una edad mínima, pero hay que considerar la edad del menor para ser aprobada, tanto en conciliación extrajudicial como en conciliación judicial. Claro, Elar Quincho, pero dime, muchas Elar, ¿escucha? sí, te escucho. Ya, pero muchas veces hay casos de que las madres no quieren que lo lleven a partir de los 2 años. Talita, las madres pueden querer, pueden querer oponerse. Y si se oponen, no va a haber ni conciliación judicial ni extrajudicial. ¿Ok? Ahí va a quedar esto a decisión del juez. Y el juez tendrá que evaluar la edad del menor para saber si el juez acepta en su sentencia darle una visita con externamiento. Ahora, el juez puede decir que es visita con externamiento y si la madre incumple, estaría resistiéndose al cumplimiento de una decisión judicial y eso puede ser pasible de ser denunciada. Elar, querías hacer una pregunta, te escuchamos. Sí, doctor, buenas tardes primero y agradecerle por su exposición. Mire, como juez de paz, nosotros tenemos siempre, dentro de las audiencias de alimentos, los padres quieren también establecer el régimen de visitas. ¿Qué tanto podemos nosotros, de forma voluntaria, que los padres tienen ese deseo de establecer el régimen de visitas en la misma acta de alimentos? ¿Se podría establecer de esa manera? Estimado Elar, entiendo que que eres juez de paz, nada más, no de paz letrado. Ajá, así es. Ok. Los jueces de paz están regulados obviamente por la ley orgánica del Poder Judicial y el régimen de visitas no es una materia que puede ser vista por ustedes, con los jueces de paz, porque le corresponde al juzgado especializado en familia. Entonces, en el acta de conciliación judicial no podría establecerse el régimen de visitas. Solo podría establecerse alimentos por lo que es lo permitido. Ahora, en una conciliación extrajudicial, sí puede establecerse alimentos, tenencia y régimen de visitas, incluso en la misma acta. Espero haber agotado la respuesta, mi estimado Elar. ¿Alguna duda? Es todo, gracias. Gracias, Elar, por tu participación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Natalie, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Doctor, mi pregunta va en el tema de alimentos, en la exoneración de alimentos. En el ejemplo que dio usted con exoneración para, bueno, mayores de edad, pero que cursan todavía con éxito lo que es estudios, habló también sobre el oficio. En un centro de conciliación, ¿qué documento nosotros deberíamos pedir de acuerdo al oficio que están cursando un oficio con éxito? Gracias por tu pregunta, Natalie. Es una situación bastante particular el tema del oficio. ¿Qué es un oficio? Es todo aquello que no es una carrera profesional. Por ejemplo, ser bartender es un oficio. No es una carrera profesional ni técnica superior. Ser, no sé, barbero, hoy en día están de moda las barberías. Ser barbero tampoco es una profesión ni un tema técnico profesional, pero sí es un oficio. ¿Y qué debo presentar yo para solicitar que se me mantenga la pensión o para defenderme? No tanto en la conciliación extrajudicial, sino estamos en el supuesto de que el obligado está pidiendo la exoneración y yo quiero decir que no me deben exonerar porque estoy siguiendo un oficio. Tendré que presentar todo aquel documento que acredite el oficio, pero podré calcular el oficio con un éxito, podré acreditar el éxito del oficio. Yo me dedico a ser bartender, estoy estudiando para bartender, mostraré mis notas de bartender, estoy estudiando peluquería, ojo, no cosmetología, que sí podría ser considerado como un oficio, como una profesión o como un estudio técnico, no, barbería. Estoy, no sé, pues, haciendo un oficio malabares circenses.
que también es considerado un oficio. Estoy siguiendo estudios en algún instituto. Tendré que acreditar que lo estoy siguiendo y que lo estoy aprobando. Eso sería acreditarlo. Ahora, en conciliación extrajudicial y judicial, la exoneración de pensión de alimentos va a bastar con el acuerdo de las partes, porque recuerden que el acuerdo es el que vale. La prueba viene donde no hay acuerdo y solo es en vía judicial. Y tendrá que probar, el alimentista mayor de edad tendrá que probar que está siguiendo el oficio con éxito con el documento que acredite la existencia del oficio y la calificación del oficio. ¿Ok? Natalie, espero haber satisfecho tu pregunta. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. José. A ver, primero buenas con tardes. Usted ha comentado en la tenencia compartida que los padres pueden solicitar lo que es una manutención, pero cuando ninguno de los dos padres generan un dinero hacia el otro, que cada quien tiene gastos compartidos y independientemente cuando tiene el niño, en ese mismo momento, una semana uno tiene los gastos del niño, y el padre no le pasa el dinero a la madre, ni la madre al padre, ahí también igual pueden pedir una manutención. A ver, José, si te logré entender, porque se entrecortaba un poco, la pregunta es la siguiente. Tenemos tenencia compartida y se están pagando pensión de alimentos de un lado hacia el otro y hay incumplimiento. ¿Así era tu pregunta? No, si ninguno de los dos tiene manutención y solamente corren con los gastos del niño cuando están a su disposición, en su hogar, en su casa, en su tiempo, una semana sí, una semana no, y no se pasan dinero entre padres, y puede pedir un padre manutención a la otra parte. Ya te entendí mejor. ¿Tiene derecho o tiene la obligación de pagar la pensión de alimentos cuando hay tenencia compartida? Esa es básicamente la pregunta. Yo tengo tenencia compartida con mi esposa, yo tengo a mi hijo una semana y la mamá la tiene una semana. ¿Ella tiene derecho a pedir pensión de alimentos para mi hijo? Si vamos a la semántica y vamos a analizar las figuras jurídicas, la pensión de alimentos debe pasarla a aquel padre que no ejerce la tenencia. Y si yo tengo tenencia compartida, tengo tenencia, por tanto no debería pasar. Yo debería hacerme cargo de los gastos y necesidades de mi hijo en el tiempo que yo lo tengo. Pero en nuestro país no existe regulación alguna. Y de esos son los ejemplos que yo les he planteado en los casos prácticos presentados en las diapositivas. Existió la aprobación de una tenencia compartida judicial y tiempo después, juicio de alimentos, que casualmente lo inició la madre, pero pudo haberlo iniciado el padre también. Fueron con demanda, con sentencias fundadas. ¿Se dan cuenta? Eso genera un problema jurídico, porque generan de que el padre que tiene la tenencia, o uno de los padres que tiene la tenencia, además de tener que cubrir las necesidades de su menor hijo en el tiempo que los tienen, además tendrá que pagar pensión de alimentos por ese mismo periodo. Porque incluso los jueces no hacen la discriminación o no separan. Porque diferente fuera que los padres digan, bueno, pagará pensión de alimentos por los 11 meses y el mes que lo tiene no pagará. O pagará por los 14 días al mes y los 16 meses no pagará. Entonces ahí se tendría que calcular en base a esos 14 días del mes, en base al ejemplo que les he planteado en el caso práctico, o a los 11 meses en el otro caso práctico. Pero si la pregunta es, ¿puede pedir? No está prohibido, obvio que puede pedir. Sí puede pedir, es más, lo piden y se los dan. Eso, desde mi punto de vista, atenta contra el Estado de Derecho desde el punto de que yo me veo vulnerado al tener que pagar una pensión por el periodo en el cual yo mismo tengo a mis hijos. ¿Alguna duda adicional, José? No, está muy claro su interpretación de la respuesta que me está dando. Muchas gracias.
De nada, José. Josué, Doctor Ricardo. adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ante todos. Buenas tardes a usted, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy teniente de la policía. Eh, También soy egresado de Derecho y tengo muchas dudas a veces porque también escucho casos y a veces tengo colegas que también me comentan que tienen estos problemas pues por las conciliaciones y todo lo demás. Una de las preguntas es, ¿abordó usted el tema de, de los gastos? O sea, cuando se establece pues los gastos entre las dos partes, va a decir padre y madre. Normalmente en este caso el padre pues asigna una pensión de alimentos, sea por porcentaje o fija. Pero se considera en este caso, cuando la pregunta es cuando la madre o la otra parte quiere solicitar aumento de la pensión alimenticia, teniendo más poder adquisitivo que la otra parte que da la pensión. Puede ser motivada la petición de aumentar la pensión alimenticia teniendo a la otra parte más poder adquisitivo. Ah, ok. A ver, Josué, para darme cuenta si entendí correctamente tu pregunta. Tenemos una pensión de alimentos establecida y la madre que, o en este caso el progenitor que tiene al menor decide pedir aumento, ¿ok? Pero este progenitor que ejerce la tenencia tiene mayor poder adquisitivo que el padre que está obligado a pagar la pensión, ¿cierto? ¿Esa es la Correcto, pregunta? así es. Perfecto. Aquí hay tener claro algo muy sencillo. La evaluación en vía judicial sobre el aumento de pensión de alimentos, así como del establecimiento de pensión de alimentos, tiene que ver directamente con el padre obligado, sea papá o sea mamá, ¿ok? Con el padre obligado, con las posibilidades que tiene el padre obligado a pagar pensión de alimentos. Yo tengo la tenencia, yo puedo ser millonario, yo puedo ganar $50,000 al mes y el papá gana sueldo mínimo. En este caso, la mamá gana sueldo mínimo. ¿Yo tengo derecho a pedir pensión de alimentos para mi hijo? Sí tengo derecho a pedir pensión de alimentos para mi hijo. ¿Va a importar que yo gane $50,000 al mes? No, porque mis ingresos no están en discusión. Lo que está en discusión son los ingresos del demandado o del obligado a pagar pensión de alimentos. Bajo esa figura, no importa si ganas tú más o menos, lo que se va a evaluar en el caso del aumento es que este progenitor obligado a pagar pensión de alimentos, sus ingresos se hayan elevado, ¿ok? Y que las necesidades del menor también se hayan elevado. Es la única evaluación que debe hacer el juez. No se puede fundar o no se puede argumentar o no se puede motivar una sentencia declarando infundada la demanda diciendo de que el progenitor que ejerce la tenencia tiene buena solvencia económica. ¿Okay? Porque no, la ley no te da esa prerrogativa al momento de motivar la decisión judicial. Doctor, ¿Queda clara? sí, me quedó clara su respuesta a mi duda. La otra pregunta sería la siguiente. Se ha establecido entonces una cantidad fija, ¿no? Por mes, ¿no? Evidentemente pues con la tenencia que se dice abierta, que no especifica en qué circunstancia, que a veces quedan muchos conflictos. En este caso de la pandemia, a veces creo que en la mayoría de los casos, en estos casos de pandemia, a veces los menores, ¿no? En este caso los hijos, están en otras provincias, y lo cual se está incumpliendo el régimen de visitas. Ahora, la pregunta es, en este caso, habiendo una acta de conciliación donde se ha quedado un régimen de visitas abierto, un monto establecido fijamente, que posiblemente puede ser más de lo que podría descontarse por planilla en porcentaje, la otra parte sería fundado de repente en su petición de que se le lee, que solicite más aumento de pensión alimenticia? A ver, si logro entender.
La pensión de alimentos se estableció, estamos en esta situación de pandemia, no se está cumpliendo el régimen, y me dices si la persona que ejerce la tenencia puede pedir en representación de su hijo más pensión de alimentos pese a que el monto fijo de la pensión supera el 60%, que es el monto máximo embargable por pensión, ¿cierto? No específicamente el 60%, ¿vale? Es decir, podría ser el 50 o 40%, por así decirlo, si es que sería en porcentaje, ¿no? Pero como monto fijo, pues, un ejemplo, pues, que gane 3.000 y le esté alcanzando 1.500 o 1.400, ¿no? Entonces, con los años, de repente esa persona puede ganar, ¿qué puede ser? 500 soles más, 1.000 soles más, ¿no? Entonces, a eso voy. O sea, pese que hay un acta de conciliación ya establecida, y que evidentemente la otra persona, bueno, tengo un caso, ¿no? Acá, ¿no? Con un colega que le pasa este problema. O sea, él para no tener problemas, ¿no? Para poder tener mayor poder adquisitivo de repente en estados financieros, no permitió, conciliaron para que no le descuenten pues por planilla. O sea, para poder tener mayor poder adquisitivo en lo que es en crédito. Entonces, ¿qué pasa? Él creo que le alcanza algo de 1.300, 1.200, no recuerdo exactamente el monto. Su hija la tiene en provincia, en Arequipa, y él trabaja acá en Lima. Entonces, la otra parte le exige que, como sea, vaya pues a visitar a su menor hijo, ¿no? Evidentemente él no puede, más aún en estos casos pues, de pandemia, ¿no? En este caso, nosotros la policía nos regulamos pues en base a nuestros propios reglamentos y estatutos. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, en este caso, él tiene este problema. Tiene el problema de que sea denunciado porque no lo va a visitar y todo lo demás. Y lo otro que le pida más de lo que ya han acordado, ¿no? Por conciliación. Ya me quedó más clara tu pregunta. Este señor que tiene a su hijo en Arequipa y él por su trabajo como miembro de la policía está destacado en Lima y obviamente pues en este momento no puede movilizarse a Arequipa, más aún que Arequipa ahorita está pues en cuarentena todavía, no está con el tema de aislamiento social. Él tiene el temor de ser denunciado por el incumplimiento, ¿ok? Para empezar, no existe denuncia por incumplimiento, porque en este caso las denuncias se ven en la vía penal y no hay una denuncia al respecto. La señora, en este caso la madre, puede demandar la ejecución del acta para obligar al señor a que cumpla con el régimen de visitas, puede hacerlo. ¿Y de qué forma un juez podría obligar? Le va a ordenar dar cumplimiento bajo apercibimiento de llevar adelante una ejecución forzada. ¿De qué forma? ¿Le va a poner a otro policía para que lo obligue a ir? No. No, de manera práctica y real no podría ejecutarse, porque no van a, el juez no va a ordenar que la fuerza pública, la policía, agarre a este padre y lo lleve a ver a sus hijos. Y ahí comienza el problema de la ejecución del régimen de visitas. Ahora, este incumplimiento podría ser utilizado por la madre, ¿para qué? Para pedirle a un juez de familia que le reduzca el régimen de visitas o que le varíe el régimen de visitas, sí, eso sí. Y que si tenía una semana, pues que le ponga un día. Y si tenía un fin de semana al mes, pues que se lo quite, que le dé menos cantidad de horas. Eso sí puede pasar porque está demostrando un incumplimiento. Ahora, en el caso puntual, con la información que me has dado, ¿el señor tendría justificación? Sí, tiene justificación, porque no puede viajar. Así es. En el caso real, hay justificación, pero si quitamos la pandemia de lado, si quitamos el estado de emergencia de lado, en una situación normal no la tendría. No. Ahora, él tiene todo el derecho, por la labor que realiza como policía y que está sujeto a las órdenes de su comando, a solicitarle a un juez la variación de ese régimen de visitas, para que le coloquen un régimen de visitas acorde con la labor que él realiza. Porque si a él le ponen todos los fines de semana, o un fin de semana al mes, o 2 fines de semana al mes, o un día de semana, él de repente el servicio que cumple es 24 por 24, o de repente su régimen es de todos los días,
No sabemos en qué régimen está. No sabemos qué tipo de servicio cumple, tampoco sabemos en qué unidad está, porque hoy puede estar en una unidad operativa y mañana en una unidad administrativa. No lo sabemos. Entonces, él tiene todo el derecho de pedirle a un juez que se lo varíe para que no pierda el vínculo con su menor hijo, tiene todo el derecho. Ya, y en el caso de lo que le dije, doctor, en el caso de la pensión, este colega creo que da algo más de lo que debería dar comúnmente, ¿no? Con En monto el tema fijo de, establecido por conciliación. en el tema del monto, aquí hay un error de concepto. La pensión de alimentos tú puedes establecer pasarle 5.000 soles si gustas en monto fijo, así tú ganes 3.000. Tú te estás obligando a una cantidad en monto fijo. Ahora, el error de concepto es el siguiente. La ley establece en el Código Civil, en la parte de medidas cautelares, que solo se embargará, y se utiliza el término embargo, hasta el 60% por pensión de alimentos. No quiere decir que la pensión de alimentos tiene como máximo 60%. Tú puedes establecer el monto que tú quieras, porque se supone que si tú pones 2.000 y tú ganas 3.000, estando más del 60, es porque tú puedes darlo y porque tú puedes vivir con 1.000. Ahora, no te podrán embargar más del 60% de tus ingresos, que es otra historia. O sea, él puede dar más, sí. La señora puede pedirle más, también le puede pedir más. Ahora, si no se ponen de acuerdo, el juez no podría mandar embargar más del 60%. Muchas gracias, quedaron absueltas mis preguntas, doctor. Qué bueno, Josué. Doctor, Rubén Fernández, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta, doctor, va en el tema del caso de exoneración de alimentos. Le pregunto, doctor, respecto al tema de la exoneración de alimentos vía conciliación, las partes, en este caso el alimentista, que en su defecto cuando se inició la obligación alimentista fue representado por la madre, cuando cumple la mayoría de edad, esta tiene que ser representado por él mismo. Esa es una pregunta, doctor. Siguiente, respecto también de la exoneración de la pensión de alimentos, en la parte procedimental, ¿es necesariamente o tiene la obligación las partes de presentar la sentencia legalizada o puede ser una sentencia simple? Y para terminar también, doctor, respecto al tema de si es que proceden las conciliaciones de exoneración de alimentos, ¿se puede realizar pese a que el órgano jurisdiccional tiene un acto jurídico, perdón, un acto judicial que ha quedado firme? ¿Se puede realizar la conciliación de exoneración en la vía conciliatoria? Ok, gracias Rubén por tus preguntas. Vamos por orden. La primera sería si el acta de conciliación fue firmada por la madre cuando el alimentista era menor de edad y ahora que el alimentista es mayor de edad, ¿quién puede firmar la exoneración? La firma el alimentista como mayor de edad en representación de sus propios derechos, ya no la madre. Si la madre lo firma, ese documento es nulo porque la madre no tiene capacidad. ¿Ok? Segunda respuesta. Tu pregunta fue, tu segunda pregunta era, repítemela por favor, que se me... Sí, doctor, respecto del tema del acta no, acta no fue, doctor, si existe una sentencia judicial, supongamos de hace 18 años atrás, emitida por un juzgado de paz, ¿se puede solicitar la exoneración en la vía conciliación? ¿Qué quiere decir? Del órgano jurisdiccional vamos a que crea la obligación alimentista, vamos a solicitar que un conciliador deje sin efecto ya esta sentencia vía exoneración de alimentos. Y si esta sentencia al momento de proceder tiene que ser simple o necesariamente tiene que ser legalizada. Ya, ahora ya me quedó más claro. Gracias. Mira, el tema es el siguiente. ¿Se puede? Sí se puede. Si la pensión de alimentos fue establecida a través de un proceso judicial, ¿puedo yo celebrar la exoneración con este alimentista que ya es mayor de edad en sede de conciliación extrajudicial? Es posible, se hace y es válida, tiene valor. Y necesito presentar como prueba al centro de conciliación el documento que acredite la existencia de la pensión. En este caso bastaría con la copia simple de la sentencia donde se establece la pensión de alimentos. Ahora, ¿dónde viene el conflicto, mi estimado Rubén? El conflicto viene
en que existe una directiva llamada Directiva 01-2016 del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Conciliación, donde dice en esta directiva que cuando se trate de pensión establecida en proceso judicial, no deberá de realizarse ninguna modificación o variación en sede conciliatoria. Pero cuando se trata de exoneración de personas mayores de edad, ahí no habría mayor problema. Cualquier otro tipo de variación podría generarte conflicto. Ahora, el otro problema que tendrías es el siguiente. Y esta pensión de alimentos, les pediría por favor que apaguen sus micrófonos, por favor, porque se está acoplando. Gracias. Les decía lo siguiente, en tratándose de una pensión de alimentos que está siendo ejecutada a través de un descuento por planilla, cuando tú exoneras a través de conciliación, para que el empleador deje de descontarte, hoy día en la actualidad no te va a aceptar el acta directamente. Si en algún momento el proyecto al que hice mención durante esta conferencia ve la luz y se aprueba, el centro de conciliación va a tener la facultad de mandarlo directamente al empleador para que deje sin efecto dicho descuento. Pero en la actualidad te correspondería hacer tu acta y luego iniciar tu proceso de ejecución de acta ante el Poder Judicial para que sea el Poder Judicial quien le comunique al empleador que se ha dejado sin efecto el descuento por planilla. ¿Queda clara la respuesta, Rubén? Entendido, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Luis Guzmán. No. Listo. Johnny Peña, ¿querías decir algo? Sí, doctor. Buenas noches. En Ecuador, las pensiones se rigen por una tabla. El juez fija la pensión de acuerdo a una tabla. ¿Sería recomendable que el Perú implemente vía legislativa es que las pensiones sean fijadas de acuerdo a una tabla? Y mi otra pregunta, doctor, es si es que es recomendable que los conciliadores y los jueces de paz que tienen facultades de conciliación propongan fórmulas conciliatorias. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Johnny. Supongo que nos te comunicas con nosotros desde Ecuador. No, Tumbes. De Tumbes, Johnny. Sí, Okay. sí. En el Ecuador, como bien decías, sí existe una tabla, una nomenclatura para establecer las pensiones de alimentos, porque obviamente la exposición de motivos de su normativa en familia tiene otra visión que la peruana. En la peruana, por las diversas realidades, se ha establecido que la pensión de alimentos se va a calcular en base a las necesidades y posibilidades del obligado, porque no solo se pagan en porcentajes, sino también se pagan en montos fijos o incluso se pagan en especies. A diferencia que en Ecuador, Colombia y Venezuela, si mal no recuerdo, no existe la pensión en especies. Entonces, esas medidas estarían yendo en contra del deber ser o del sustento de la norma sobre temas de alimentos. Yo en particular estoy de acuerdo de que la pensión de alimentos no se establezca con una tabla, sino que se establezca analizando cada caso específico. ¿Ok? Ahora, los conciliadores extrajudiciales tenemos la facultad de proponer acuerdos conciliatorios. O sea, tenemos la facultad de proponer alguna fórmula conciliatoria, pero esta fórmula no es de cumplimiento obligatorio. Esta fórmula es para que las partes tengan un mayor abanico de posibilidades para celebrar el acuerdo. Y respecto a los jueces de paz y los jueces de paz letrado, tienen la posibilidad de también proponer una fórmula. Y la diferencia entre el centro de conciliación y el juez y los jueces es que si el juez propone una alternativa o una fórmula conciliatoria y esta no es acertada por las partes y al final el juzgador resuelve utilizando esa fórmula, puede sancionar, puede multar a la persona o a las personas que no aceptaron la fórmula y básicamente tiene como finalidad eso, haber hecho trabajar al aparato estatal de forma innecesaria.
¿ok? Entonces, los jueces de paz letrado y los jueces básicamente tienen la posibilidad de dar una fórmula, sí. Y si esta no es aceptada, el juez puede sancionar si después él sentencia utilizando esa misma fórmula. Y los conciliadores extrajudiciales tenemos la posibilidad de proponer alternativas, sí, pero esas alternativas no son de cumplimiento obligatorio, solamente son para darle un mayor abanico de posibilidades a la parte. Johnny, espero haber satisfecho tu respuesta, tu pregunta, perdón. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, señores, ya me hacen la seña el doctor Rubén Rosales, que hemos agotado el tiempo. Le doy la palabra al doctor Rubén Rosales. Muy amable, doctor Ricardo Caldas. Si me permite también hacerle una pregunta en base a la experiencia que usted tiene y en alusión a la pregunta del doctor que hizo sobre esta, que en el Ecuador hay un tope o algo así. ¿Qué dice su experiencia? Nuestros jueces en materia de familia, ¿hasta qué porcentaje? Porque no veo que, aunque no hay uniformidad, por lo menos hay un criterio para aplicar esas tasas, ¿no? Pero no creo que lleguen al 60%. Normalmente no se ve eso. ¿Qué es lo que dice usted al respecto, doctor Caldas? Rubén, no existe un criterio objetivo establecido en la norma para establecer la pensión de alimentos, pero la práctica judicial pues nos lleva a decir lo siguiente. Por lo general, los casos de alimentos, cuando se trata de un solo hijo alimentista, suele establecerse entre 20 y 30% la pensión de alimentos. Cuando es de 2 hijos, entre 30 y 50%, y cuando es de 3 a más, puede abarcar incluso el 60%. Pero ojo, no es lo mismo establecer este porcentaje de un sueldo de 1.000 soles, porque en el Perú el sueldo mínimo es 950, si no mal no recuerdo, que establecer pues el 30% de un sueldo de 20.000 soles mensuales. Entonces, por ese motivo, los jueces tendrán que evaluar cada caso en específico. Como ustedes verán en la diapositiva que yo les he mostrado en el último caso, el juzgado de paz letrado del Callao resolvió establecer una pensión de alimentos a favor de 2 niños, con un monto total del 25%, en razón de 12.5 para cada una. Entonces, ¿por qué? Porque los ingresos de este señor eran bastante elevados. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar, lo tienen que considerar los jueces al momento de que establecen las pensiones de alimentos, no solamente sino que hay que tener en cuenta a cuánto equivalen los ingresos del demandado o del obligado a pagar la pensión de alimentos, mi estimado Robert. Muy amable. Entonces, a ver, ahí parece que una condiscípula suya, Jenny Seminario, creo que quiere hacer una pregunta. Bueno, ya nos hizo. Bueno, doctor Ricardo Caldas Fernández, me cabe el honor de decir estas palabras en vista que el señor congresista de la República, Napoleón Puño de Cartier, en estos momentos hay votación en el Pleno, una votación virtual, así que me ha encomendado este mérito, este honor de dedicarle un agradecimiento, el mismo que hago extensivo a todos los asistentes. Desde ya estamos para atenderle sus inquietudes respecto a las iniciativas legislativas que quiere proponer respecto a los vacíos que todos conocemos a través de la formación académica que nos ha dado y toda su experiencia académica. Lo esperamos en el despacho cuando usted guste. Igualmente, dirigiéndome a los asistentes, esperamos que vuestras inquietudes también hayan sido absueltas, teniendo en cuenta el talento, el gran conocimiento que tiene nuestro expositor. Declaro clausurado el presente seminario y pido a los asistentes un aplauso virtual para el doctor Ricardo Caldas. Muchas gracias, estimado Rubén.
Sus palabras, señor doctor Ricardo Caldas. Muchas gracias de verdad por tus palabras y por las palmas de cada uno de ustedes de esta forma virtual. Esperemos que pronto pasemos este trago amargo que viene pasando el mundo entero. A mí no me quedan más palabras que agradecer al despacho del congresista Napoleón Puño, a tu persona, mi estimado Rubén. Hemos compartido aulas en algún momento. Y a nombre de CIH Capacitación Integral, que es el centro de formación de conciliadores que yo dirijo, a nombre propio, le doy las gracias y los invito a todos los eventos académicos que puedan estar proponiendo, tanto el despacho como cualquier institución jurídica. Recuerden que uno nunca deja de capacitarse, uno nunca debe dejar de estudiar, porque eso nos hace crecer como personas, señores. Yo no tengo más palabras que decirle a todos mis muy sinceras gracias por su atención en esta conferencia virtual y hasta una próxima invitación. Muchas gracias. Muy amable, doctor Ricardo. Dejo a los señores asistentes con el personal de comunicaciones, el personal técnico, para que puedan registrar sus asistencias. Hasta la próxima, doctor Ricardo. Hasta la próxima, señores asistentes. Gracias a usted, doctor. Carlos, dejo a los asistentes para que se registren. Sí, doctor, un momento, por favor.